Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del HABITS, quinto simposio sobre tecnología, vigilancia, privacidad, democracia en América Latina, vulnerabilidades, resistencias. Bienvenidas de nuevo, esperamos que hayan tenido una súper buen fin de jornada anoche. Sabemos que algunos están cansados, pero esperamos comenzar hoy día con mucha energía. Tenemos un segundo día súper entretenido, ya les voy a contar algunas pequeñas informaciones importantes para que sepamos cómo movernos en la agenda. Pero bueno, hoy día lo importante es tenemos nuestra segunda charla, conferencia, con nuestra segunda invitada, Marta Peirano, periodista, escritora española. Actualmente es directora adjunta en el medio español eldiario.es. Marta es bien pionera dentro del periodismo en español en escribir sobre tecnología, criptografía. Dentro de los libros que ha escrito está El pequeño libro rojo del activista en la red, libro que para muchos de nosotros fue una inspiración. Su última columna en el diario, que generó un montón de debates y esperamos conversar sobre eso acerca de los boots. No son los boots rusos, es el capitalismo 3.0, así que con ustedes dejo a Marta Peirano. Hola, buenos días. Perdón por el retraso. Parece que todo mi equipo tiene jet lag. Quiero empezar por agradecer que hayáis venido y por agradecerle al equipo de la BITS que me haya traído aquí. Gracias Patricia, gracias Kiara, sobre todo gracias Romina y Jessica por traerme a esta ciudad súper fantástica de lo que no me quiero ir nunca. Y eso que el taxista esta mañana me dejó donde no era y lo pasé muy mal durante los primeros 5 minutos, pero bueno, estamos aquí. Como decía Pati, efectivamente soy adjunta al director en un diario de noticias español, pero llevo muchos años dedicándome a la tecnología, muy concretamente dedicándome al tema de la vigilancia. Y una de las principales cosas que he aprendido es que lo más importante, prácticamente en cualquier historia, pero en esta concreta, es conocer el sistema. Y no me refiero a conocer el sistema como la idea del sistema o entender el concepto del sistema o conocer la historia del sistema, sino literalmente saber qué forma tiene el sistema. Porque la tecnología puede no ser buena ni mala, pero nunca es neutral. Toda la tecnología tiene una forma y tiene un sistema, y la estructura de esa tecnología, la estructura formal de dependencias, de interrelaciones, esa forma nos indica más o menos qué intención tiene, ¿no? Entonces, la arquitectura es el lenguaje por el cual entendemos las intenciones del sistema. Y lo vemos básicamente desde la arquitectura de las ciudades, porque es nuestra primera arquitectura política, ¿no? Entonces, por ejemplo, y siento que todos mis ejemplos sean del otro lado del charco, esto no lo tenía preparado bien, pero está muy claro cuando ves la diferencia, por ejemplo, entre una ciudad comercial como Ámsterdam y una ciudad imperial como Tokio. Una ciudad comercial como Ámsterdam, que es la que tenéis aquí, es una ciudad abierta, una ciudad súper promiscua, donde todas las calles dan a todos lados, tiene muchos puntos de entrada, muchos puntos de salida. Es decir, la ciudad como que de alguna manera representa la actividad importante que se está haciendo dentro, ¿no? Mientras que una ciudad... Uy, me he equivocado de ordenador. Una ciudad imperial como Tokio es completamente distinta. Es una ciudad en la que la infraestructura más importante tiene forma de círculos concéntricos. Es una especie de recinto amurallado donde hay un corazón vacío en el centro, que es donde está el emperador, ¿no? Toda la ciudad está diseñada para proteger esta cáscara. Y todas las estructuras de control se parecen entre ellas. Es decir, son estructuras que tienen un centro del que irradia todo, ¿no? Esta es un diagrama del Moscú de Stalin. Stalin estableció que todas las grandes avenidas de Moscú tenían que pasar por el Kremlin. ¿Por qué? Porque si tú entras con un tanque o con muchos tanques o con caballos o con básicamente un ejército, tú tenías que pasar por delante de su casa. Y este tipo de estructura, que ahora es muy inconveniente porque es la responsable de que en Moscú haya atascos de 7 horas, es una estructura súper prototípica de políticas de control, ¿no?
Entonces, no sé si reconocéis estos diagramas. Dentro de la historia de Internet, yo creo que son básicamente los dibujos más importantes que hay. Son las topografías de red que describió Paul Baran en 1964. Entonces, Paul Baran, si lo miráis en la Wikipedia, pone que es un economista marxista, lo cual me parece súper gracioso porque estaba trabajando en el 62 para la Rand Corporation, para la que hizo este trabajo. Y la Rand Corporation es como el laboratorio de ideas del ejército norteamericano, ¿no? En ese momento. Y entonces, en plena crisis de los misiles, de los misiles cubanos, el encargo que le hicieron a Paul fue que pensara topografías de red capaces de sobrevivir a un ataque nuclear, ¿no? Entonces él, como veis, generó 3 topografías típicas de red que se parecen mucho a las ciudades que os acabo de enseñar. Y la conclusión a la que llegó era que la topografía de red que más posibilidades tiene de sobrevivir a un ataque nuclear o cualquier crisis es una topografía no descentralizada, sino distribuida. La topografía descentralizada es la que tenéis en medio, ¿no? Que tiene varios nodos y que se expande, digamos, en varias direcciones, pero desde puntos diferentes, ¿no? Una topografía de red, de lo que se llama una mesh network, es una topografía en la que todos los puntos, todos los nodos del sistema valen lo mismo, con lo cual si tú atacas uno, esto no afecta principalmente a todos los demás. Este trabajo que hizo para la Rand Corporation luego se incorporó en un trabajo del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el que básicamente construyeron lo que viene a ser la primera Internet. Es decir, este proyecto se llama ARPANET y empieza con un nodo en la Universidad de California, en la Universidad de Los Ángeles en California, y el 7º nodo está en la Rand Corporation en Santa Mónica. Veis que conecta distintas instituciones militares y académicas al uno al otro lado en la costa este y costa oeste. Y en un momento dado, sobre el 73, pusieron un satélite que conectaba ARPANET, que es como se llama esta prehistórica red, con los nodos de Londres y de Noruega. Y bueno, es importante saber que el proyecto efectivamente era un proyecto del Departamento de Defensa, estaba usado tenía un origen completamente militar, y que la Teleco que hizo toda la infraestructura para este proyecto era AT&T. Entonces, empieza con 7 nodos, se desarrolla a lo largo de los siguientes 5 años, y esto es Internet hace básicamente medio siglo. Hace 50 años Internet tiene 45 ordenadores y 40 nodos. Y desde mi humilde punto de vista, esto es un poco la última foto que le podemos hacer a la red que podemos entender sin necesidad de ser ingenieros ni de tener, o sea, la última foto que podemos entender sin capas, ¿no? Como esto que os he enseñado antes es una foto geográfica, evidentemente. Esta es lo que se dice un mapa lógico de la red. Y entonces podéis ver que todas las estructuras están conectadas y que ya empieza a perder un poco como el espíritu de Maya que había al principio, ¿no? Y los ingenieros dicen que cuando un sistema cuando un sistema crece hasta ocupar 3 veces su tamaño, el sistema cambia completamente y se convierte en otro completamente distinto, ¿no? Entonces, os podéis imaginar que desde esos 40 nodos hasta ahora, Internet ha cambiado muchas veces. Y precisamente porque este es el último mapa en el que básicamente entendemos lo que está pasando y lo podemos ver con claridad, a partir de ese momento lo que hacemos es que el agujero que queda en nuestra capacidad de comprender el sistema se sustituye por metáforas, ¿no? Y la metáfora de Internet ahora mismo es esta, que yo estaba pensando mucho cómo describirla antes y bueno, me gusta esta foto porque es como las metáforas también revelan cosas sobre las intenciones de un sistema, ¿no? Y en esta, como la metáfora claramente está diseñada para que pensemos que Internet es una red que conecta a todo el mundo por igual, que está constituida por una red de malla de nodos descentralizados, y se parece mucho más a la red que Paul Baran dijo que iba a sobrevivir a una crisis nuclear que a la que es realmente.
Y esto es un poco como, en España decimos que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y esto es un poco como el reverso exacto de lo que la red realmente es, porque la red no es una cosa que flota y que cubre la tierra de información que no vemos, pero que nos conecta a todos con todos, ¿no? La red, de hecho, es un sistema, es una infraestructura relativamente compleja de tecnologías que que tienen dueño, y los dueños no son ni los estados-nación, no son muy definitivamente, no son los usuarios de la red y tampoco son como las hadas que aparecen aquí flotando, ¿no? La estructura de red es una estructura que está formada principalmente de satélites, de antenas y de unos cables ópticos, unos cables de fibra óptica que no sé, el otro día me encontré con unos chicos por la calle que estaban arreglando calles de fibra óptica aquí en la avenida Providencia, y son mucho más finos de los que te imaginas, parecen como, no sé, me recordaban un poco a los hilos que pasan por las máquinas de coser, pero el caso es que el 99% de Internet son cables de fibra óptica que no podemos ver en la Tierra porque son cables submarinos, y el tráfico de Internet, 99% del tráfico de Internet pasa por aquí. Entonces, el desarrollo de este tráfico es irregular, ¿no? Como en los primeros, desde el primer cable submarino que conectaba Estados Unidos con Inglaterra, que es heredero un poco de los primeros cables del telégrafo, ¿no? Que unieron un continente con otro, cuando los países empezaron a tender cables telegráficos, entendieron perfectamente que estaban tendiendo una infraestructura crítica que tenían que poseer porque dependían demasiadas cosas de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegan los primeros cables submarinos, el TAT-8, que es el que se tiende en 1988 hasta finales de los 90, todos los cables se tienden operados o están construidos por operadoras estatales, ¿no? por consorcios de operadoras estatales que se reúnen entre ellas para poder generar esta infraestructura. Esta infraestructura, a diferencia de los satélites y de las antenas, es la más cara que hay. Pero a partir de los 90 empieza un poco la fiebre del oro, todas las operadoras estatales se privatizan y entonces hay como una especie de, pues eso, de carrera de armamento tecnológico para todo el mundo de repente tirar su propio cable sabiendo que esta infraestructura luego la van a poder aprovechar comercialmente muy bien. Y en el 2001 llega la primera crisis odiosa de las .com, donde la mayor parte de las operadoras que han invertido en esta infraestructura se van al carajo y un número cada vez más pequeño de operadoras ya no estatales, sino de operadoras multinacionales empiezan a quedarse con la mayor parte de la infraestructura. Y estuve mirando, no sé si conocéis este mapa es de Telegeography, es como, pienso que es el mapa más sencillo para entender cómo funcionan los cables submarinos, porque te enseña básicamente cuáles pertenecen a quién y te explica quién ha construido el cable y quién lo tiene, ¿no? y cuáles son los proyectos de futuro. Entonces yo estaba mirando un poco cuáles son los que corresponden a Chile, ¿no? Y lo que ves es que... que me voy. Lo que ves es que el primer cable que une Chile a la red es la Panamericana, o el Panamericano, no sé cómo la llamáis. Es un consorcio de 44 empresas que, por supuesto, empieza con AT&T, porque AT&T es el nodo principal, ¿no? el origen de todas las cosas, que les hace de mediador. Y no sé si se lee en las pantallas, probablemente no, pero bueno, pues Telefónica del Perú, Telefónica y Sprint, Tata Communications, Telefónica de Argentina, Telstra, bueno, pues hay un consorcio ahí como de 44 empresas que por lo menos incluye a empresas que en ese momento eran empresas locales, es decir, que tenían responsabilidades con la jurisdicción local. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, claramente va cayendo el número de empresas que se involucran, ¿no? en el proyecto. El segundo cable lo tira Level 3, que es una empresa con sede en Broomfield, Colorado, y Telecom Italia. El tercer cable lo tira Telstus, que como sabéis es Telefónica. Y luego, de repente hay un montón de proyectos de cable para el futuro. Creo que este es para el 2019 y el siguiente para el 20. Este es de Ocean Networks, que es canadiense. Y este siguiente es de FT Telecommunications, que ya ni siquiera es una operadora, sino un grupo de inversión que tiene sede en Abu Dhabi.
Y luego he leído en los periódicos que hay una negociación ahora como intensa por parte de Huawei para conectar Chile con Hong Kong. Huawei es una empresa china. Es interesante también ver que todos los cables submarinos que conectan a Chile, que por supuesto es un hub súper importante porque conecta al resto del continente, pasan por Estados Unidos antes de pasar por ningún otro sitio. Es decir, van a Estados Unidos y luego van a Europa y a Asia. Y que prácticamente es el caso con todos los cables submarinos de todo el mundo. Todos los cables submarinos pasan por Estados Unidos antes de ir a ningún sitio. Esto claramente indica quién manda en este tipo de infraestructura. Luego he descubierto que hay, de hecho, una pequeña infraestructura que es la fibra óptica austral por la que nadie se pelea. Intuyo que es porque a nadie le interesa desarrollar infraestructura cara ahí porque entienden que no la van a economizar. Y esto me gusta, me gusta. Esto me parece interesante porque demuestra qué es lo que pasa cuando tú privatizas el sistema de tus telecomunicaciones hasta el punto de que se quedan manos de 5 consorcios multinacionales que no tienen ningún vínculo con la comunidad. Pasa que cuando hay comunidades aisladas que no tienen tantos recursos, lo normal es que se queden fuera, ¿no? Lo cual genera un tipo de problemas que no tienen que ver con la privacidad, pero que son igual de importantes. Esto es algo que nos debería importar muchísimo porque las multinacionales que están tendiendo a la red son multinacionales que quieren capitalizar literalmente 30 veces por encima de la inversión y aceptar un 95% de fallos, porque no tienen, de nuevo, ningún vínculo con la comunidad en la que sirven. Y entonces significa que la reconstrucción de infraestructura en lugares que no tienen recursos después de un desastre natural, por ejemplo, pues no es una de sus prioridades. Entonces, cuando tú tienes una infraestructura que está controlada por digamos, soberanías ajenas a la tuya, con una jurisdicción que no afecta a ninguno de tus ciudadanos y cada punto del sistema es una estructura de control donde todos los datos son registrados, almacenados, procesados y comercializados, da igual el tipo de legislación que desarrolles en el país. Esto ya sé que no os va a sonar bonito porque aquí estáis todos muy preocupados por desarrollar legislación y es súper importante, pero vuestra ley de protección de datos personales es del 99, entiendo y leo que está tan por detrás del estándar europeo que en América y del estándar de América Latina que ni los bancos quieren poner data centers aquí. Y la cuestión es que mientras la infraestructura de la que dependemos sea esa, da igual, porque esta red elimina por completo el concepto de jurisdicción y de soberanía de las naciones, de los estados-nación. Y entonces tengas la ley que tengas, cada correo que has enviado, cada página que has visitado, cada mensaje que te has mandado, cada antena telefónica a la que te has conectado con tu teléfono está registrado por lo menos 3 veces en ese desierto de Utah, en ese edificio que tenemos ahora en la imagen, y está registrado para siempre. Es decir, no importa que aquí la ley permita o no permita que guardes los datos durante 3 años, porque lo que importa es que todos tus datos están guardados en ese edificio, por lo menos, y que hay que recordar que cuando Edward Snowden facilita los documentos que nos demuestran que todas las grandes empresas .com y que todos los grandes gobiernos están conspirando para guardar nuestros datos y hacer básicamente un dossier de nuestras vidas de la manera más granular posible, el escándalo no es que lo estén haciendo, el escándalo es que lo están haciendo con ciudadanos norteamericanos que son los únicos ciudadanos del mundo en los que ese desierto de Utah con los que tiene responsabilidades. Todos los demás somos como decía, somos carne fresca para ellos. Es decir, lo que hacen las agencias de inteligencia es espiar a gente que no son de su país. Entonces, ¿qué otras consecuencias tiene no mantener soberanía sobre tus infraestructuras? No sé si sabéis que en el pasado 1 de octubre el gobierno catalán en España organizó un referéndum que el gobierno estatal había declarado ilegal. Entonces me gusta mucho esta foto porque pone estamos preparados cuando claramente no lo estaban, como se verá después. Lo primero que hizo el gobierno, el Estado, lo primero que hizo el Estado cuando este referéndum siguió adelante fue cerrar todos los dominios .cat. Lo siguiente que hizo fue entrar en las oficinas de la Fundación .cat donde se alojan todos los dominios y detuvieron a el responsable de proyectos tecnológicos que se llama
Pep Masoliver. Le metieron en la cárcel. Después entraron en el Centro de Comunicaciones de Cataluña para, y cito textualmente porque la orden del juez es exactamente esta, bloquear y suspender los servicios informáticos susceptibles de ser utilizados en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Suspendido de una manera bastante peculiar, tengo que decir. Entonces, lo siguiente que pasó fue que desactivaron, entraron en el edificio de las telecomunicaciones de la que dependen todas las instituciones de Cataluña, desactivaron 29 aplicaciones pertenecientes a distintos departamentos del gobierno, que eran aplicaciones, digamos, importantes para otro tipo de administraciones. También detuvieron al jefe del área tecnológica de la información y de telecomunicaciones del centro, al responsable de estrategia e innovación, al responsable de la oficina técnica de proyectos, al presidente. Detuvieron a Rosa María Rodríguez, directora de T-Systems, la empresa que le da servicios informáticos a la Generalitat. Detenieron al responsable de tecnologías de la información de la misma empresa, al responsable de comunicación. Detuvieron a todos los que conocían el sistema. Porque, como dice Claude Shannon, el enemigo siempre conoce el sistema. Claude Shannon es el padre de la informática. Y no sé si habéis estado viendo la serie esta de Margaret Atwood. ¿Cómo se llamaba aquí la serie de Margaret Atwood? El cuento de la criada. Pero una de las cosas que más me gustó de esta serie es que demuestra que las cosas pueden pasar súper deprisa, ¿no? Que de repente tú piensas que vives en un país democrático con una serie de estándares democráticos y de repente de un día para otro estás viviendo en un estado totalitario con unas reglas completamente distintas. Y hay una cosa que dice, que no está en el libro y me parece muy inteligente haberle añadido a la serie, que es que le resultó muy fácil hacerlo porque todo el dinero era digital. Entonces, al Estado español le resultó muy fácil aislar completamente a la Generalitat porque todos sus recursos eran digitales y no estaban preparados de ninguna de las maneras para asumir digamos, convertirse en una república digital, porque toda su infraestructura estaba en manos del gobierno y en manos de la misma persona. Entonces, perdón. Le he estado dando muchas vueltas a qué tipo de sistema es necesario para ofrecer una resistencia a la vigilancia y he pensado que una estructura tiene que tener al menos 3 propiedades. Tiene que estar descentralizada, tiene que estar cifrada de extremo a extremo y tiene que ser verificable. Es decir, lo de que esté cifrada es evidente, ¿no? Pero si tienes un cifrado y no tienes la descentralización, que es, digamos, el aspecto más importante de una estructura, entonces el punto de control, sea cual sea, puede decidir rechazarlo. Y esto es exactamente lo que va a pasar ahora cuando, no sé si sabéis que todo el gobierno de Internet en los distintos puntos de control de esta infraestructura han decidido rechazar o, digamos, descartar el principio de neutralidad de la red. Y a mí no me gusta mucho el concepto de neutralidad de la red porque casi quiere decir que la red es neutra, cosa que, como ya hemos visto antes, no es el caso. Pero el principio de neutralidad de la red es la que permite que nosotros podamos usar redes privadas virtuales, que nosotros podamos usar Tor. En el momento en el que el principio de neutralidad de la red se cae y la red está centralizada, ninguno vamos a poder protegernos con ninguna de las herramientas que prácticamente la mitad de las personas que hay en esta sala llevan 10 años investigando. Y no sé si... Claro, evidentemente la única manera de conseguir esto es recuperar las infraestructuras o crear infraestructuras nuevas, que también pienso que hay personas en esta sala que se están dedicando a esto. Y no sé si es posible ahora mismo acortar la distancia entre el lugar donde se deciden las cosas y el lugar donde pasan las cosas, pero hay un libro que me gusta mucho de Naomi Klein, que es una escritora canadiense, periodista, que no sé si conocéis, se llama La doctrina del shock y habla un poco de cómo en los últimos años hemos visto cómo los gobiernos conservadores han estado utilizando, digamos, crisis profundas en las sociedades para poder inyectar políticas neocon que claramente no redundan en beneficio de los ciudadanos, como por ejemplo la privatización de las infraestructuras. Pero en el siguiente libro, que es un libro sobre el cambio climático, Naomi Klein propone una cosa que a mí me parece muy guay, que es usar el cambio climático, que es la peor crisis de la historia de la humanidad, precisamente para hacer lo mismo, pero digamos para bien, ¿no? Es decir, usar el cambio climático para devolver todas esas infraestructuras a las comunidades a las que pertenecen. Entonces,
yo nunca he visto a nadie a ninguna comunidad tan preocupada por nada relativo a la red como estamos preocupados por la vigilancia. Creo que la vigilancia puede definitivamente ser nuestro caballo de Troya para conseguir cambiar esas infraestructuras, construir infraestructuras nuevas o al menos recuperar las infraestructuras que hemos perdido. No sé hasta qué punto es posible, pero tenemos súper buenos motivos para querer hacerlo que están muy por encima de la vigilancia, porque la vigilancia ni siquiera es el problema más importante que tenemos ahora mismo. El problema más importante que tenemos es claramente el calentamiento global. Entonces, ya sabemos por Polvarán que la infraestructura más fácil, o sea, que más recursos tiene contra una crisis es la infraestructura de malla. La red ciudadana, como hemos visto en Salvador, es la infraestructura más susceptible de ser reconstruida rápidamente porque no depende de una empresa al otro lado del Atlántico, sino que depende del trabajo de los vecinos a los que sirve. Y en el momento en el que tenemos esas infraestructuras ya podemos empezar a pensar en cómo se rigen esas infraestructuras y cuál es el gobierno de esas infraestructuras y cuál es su jurisdicción. Porque es prácticamente sin precedentes en la historia del mundo que tengamos una tecnología y que retrocedamos. Es decir, que cojamos una tecnología que ya hemos testado y que funciona y que decidamos no usarla. Creo que el único caso, si podemos considerarlo tal, es la bomba nuclear. Es la única que hemos decidido guardar en una caja para cuando tal. Pero los mismos algoritmos de manipulación del comportamiento que están ahora haciendo estragos en el sistema democrático y que están consiguiendo el voto para, digamos, administraciones que no nos benefician de ninguna manera, pueden ser utilizados para muchas otras cosas importantes, es decir, cosas como políticas medioambientales, cosas como acabar con la violencia de género, acabar con la violencia infantil, es decir, son herramientas que no van a desaparecer, pero si controlamos las infraestructuras pueden estar en nuestras manos, porque, como ya hemos dicho, la tecnología es siempre política y siempre tiene una intención. Entonces, yo durante muchos años he hablado en contra de todas estas tecnologías porque me parece que lo importante es que no existan. Es decir, que en el momento en el que existen esas herramientas siempre va a haber alguien que las use para el mal. Pero como no podemos evitarlo, pienso que sería absurdo que renunciáramos a esas tecnologías cuando claramente las decisiones que tomemos colectivamente en los siguientes 20 años de nuestras vidas van a ser determinantes para la existencia de, digamos, posibilidades para el resto de las vidas de todos los demás. Así que con esto lo dejo y muchas gracias por haber venido. Perdón. Muchas gracias a ti, Marta. Queríamos pasar el micrófono a quien quiera para preguntas, comentarios y abrir una conversación. No se te escucha allá. 1, 2, 3, ¿tampoco? Ahí sí, gracias. Ahora sí. Gracias, buenas tardes. Nelson Arteaga de Flaxo, México. Dos preguntas muy concretas. La primera, me quedó más o menos claro tu visión criptonormativa sobre las tendencias hacia la destrucción de todo, digamos, la visión criptonormativa normalmente que uno observa en las exposiciones sobre vigilancia y red y demás. Lo que no me quedó claro fue cuál es tu propuesta, es decir, qué exactamente es lo que tendríamos que hacer para fracturar esta tendencia criptonormativa. Serían las dos preguntas. ¿Por qué quedó claro? Gracias. ¿Contesto las preguntas una a una? Vamos, ¿Sí? ¿Sí? O vamos a Vale, yo prefiero. Eso, dale. Bueno, Una y no sé si tengo muy claro lo que es criptonormativa. Que todo va, lo criptonormativo es la visión que va viendo todo en negro hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Es decir, todo es una acumulación de tendencias de corporaciones que asumen el control de la población, por ejemplo, esto que ponías de Arizona, esa es una visión criptonormativa, es decir, todo va
hacia mal, es decir, como las visiones, digamos, utópicas, todo iría hacia bien, las visiones criptonormativas, tu referencia al cuento de a la novela de Margaret Wood y demás, toda esa tendencia criptonormativa, de alguna manera eso me quedó claro. Lo que no me quedó claro es cuál es la propuesta. Sí, probablemente he sido un poco caótica hablando hoy, pero estoy súper contenta con mi propuesta porque durante 20 años de mi vida mi visión, siento que he tenido una visión de túnel, ¿no? Como que no he conseguido separarme lo suficiente de la visión de la infraestructura para darme cuenta de que cualquier cosa que hagamos por encima de ella dará igual. La visión que yo tengo es que, del mismo modo que hemos consentido un proceso de centralización y de desconexión con, pues eso, entre el lugar donde se deciden las cosas y el lugar donde nos pasan las cosas, pienso que se puede construir una vuelta atrás, porque las infraestructuras existen y son buenas. Creo que tendría sentido, al igual que pasa con la red eléctrica, por ejemplo, con los sistemas de alimentación energética, que hubiera primero una nacionalización, renacionalización de esos sistemas para que al menos ese tipo de estructuras pasen a formar parte de nuestra jurisdicción y soberanía, y luego una redistribución de esos sistemas por una serie de motivos, siendo la vigilancia solo uno de ellos. Es decir, una reestructura, igual que están haciendo en Alemania con la red eléctrica, ¿no? Que los ciudadanos están organizando en sociedades para comprar la compañía que les sirve de manera local. Creo que es importante que la red de comunicaciones pertenezca a la ciudadanía. Es decir, que las empresas que gestionan estas infraestructuras y que deciden qué tipo de software se usa en esas infraestructuras y qué tipo de algoritmos se usan en esas infraestructuras pertenezcan a la ciudadanía. ¿Cómo se hace? Hay dos maneras de hacerlo: renacionalizando la infraestructura y luego repartiéndola por comunidades, que es algo que ya se ha hecho en otros países, o creando infraestructura nueva. Esto evidentemente es un proceso muy largo, muy caro, y yo no sé hasta qué punto tenemos tiempo, pero sí que sé que algunos de mis proyectos favoritos en el mundo tienen que ver con esto, como por ejemplo Giphy.net. No sé si Giphy.net llega hasta Chile. Y, por ejemplo, el otro día estabais hablando de Rizomática, ¿no? Entiendo que Rizomática también es una infraestructura que empieza desde abajo, es decir, que no recupera una infraestructura ya existente y la recompra como han hecho en Alemania con la red eléctrica, sino que crea una infraestructura nueva que está basada en los valores de la comunidad. Y suena muy raro, pero es que realmente ante la certeza absoluta de que todas nuestras infraestructuras van a ser atacadas por una crisis climática cuyas consecuencias no somos capaces de prever, pero están empezando a mostrarse de manera bastante clara, esas infraestructuras son demasiado importantes como para que dependan de un consorcio en Abu Dhabi. Es decir, son demasiado importantes para la comunidad para que no sea la propia comunidad la que las gestione. Entonces, mi propuesta es usar la vigilancia, que es lo que preocupa a todo el mundo ahora mismo, como caballo de Troya para resolver lo otro. No sé si he contestado a tu pregunta. Hola, Marta. Me parece muy interesante la propuesta y en ese sentido creo que hay un diálogo interesante por entablar entre las iniciativas de infraestructura en América Latina y las iniciativas de infraestructura en Europa. Porque todo esto también pasa por la descolonización, ¿no? de la tecnología. Y en ese sentido, en algún momento de tu presentación hablabas de la soberanía tecnológica. Desde aquí de América Latina pensamos más en la autonomía más que en la soberanía. Y en ese sentido a mí me gustaría como que pudieras como contarnos un poquitito más sobre el por qué lo plantean como una soberanía tecnológica, qué significa esa soberanía tecnológica, porque para mí la palabra soberanía retumba en palabras como soberano, como rey, como gobierno, como Estado, mientras que la autonomía es lo que ganamos cuando logramos que estas infraestructuras
más allá de ser en sí infraestructuras tecnológicas, contribuyan a la autonomía económica de los territorios. Entonces, es un diálogo que me gustaría mucho que pudiéramos en algún momento tener como más espacios para poder hablar entre las autonomías tecnológicas y las soberanías tecnológicas que estamos construyendo de los dos lados del charco, ¿no? Eso. Sí, entiendo. Pues tal y como yo lo veo, la autonomía es un resultado de la soberanía. Es decir, tener jurisdicción sobre la estructura de la que dependes significa que las leyes que gestionan esa infraestructura son las leyes que tú has votado democráticamente y son leyes que te protegen a ti, que no protegen a la empresa que, que las construye. Entonces, me gusta el ejemplo catalán porque ejemplifica de manera muy contemporánea cuáles son los peligros de no tener el control sobre tus propias infraestructuras y, sobre todo, cuáles son los peligros de no darte cuenta de que ese control, de que tener esa visión, digamos, superior de cuál es la capa que te permite hacer determinadas cosas y si esa capa tiene un enchufe que se pueda arrancar de la pared y si ese enchufe está en tu casa o está en cualquier otro sitio. Es decir, por eso, o sea, hay muchas capas dentro del problema del que estamos hablando. Está el problema de los algoritmos, ¿no? que yo qué sé, que los consideramos como una especie de magia que programan los ingenieros, cuya ley en la vida es la eficiencia y es hacer el trabajo que dicen que hacen de la manera... es que no es el micro, es que estoy afónica. De la manera más eficiente posible, cuando en realidad, cuando ves el tipo de negocio que tienen las empresas que escriben esos algoritmos, ves que se dedican a otra cosa completamente distinta, que se dedican a pegarnos a la pantalla y hacer que interactuamos durante el mayor tiempo posible con las aplicaciones de esa pantalla para poder generar una cantidad cada vez más grande de datos que, a su vez, van a alimentar una maquinaria completamente ajena a nosotros y que, una vez más, no nos beneficia. Y que estamos todos pensando en el impacto comercial de ese tipo de estructuras y en lo que nos está haciendo a la cabeza, pero en los últimos años estamos descubriendo que el impacto político, que el impacto social de esas infraestructuras es mucho más importante, porque el mayor producto, o sea, el producto más interesante para ese tipo de empresas ahora mismo son las elecciones, son los candidatos políticos, sobre todo porque es un producto de una empresa desesperada, ¿no? Cuando tú tienes, yo qué sé, pues unos donuts que quieres lanzar al mercado, tener el 30% del mercado ya es la hostia. Es decir, tener el 30% es ser el rey del mercado. Pero cuando tú tienes una campaña política y tienes un candidato que vender, el 30% del mercado no te saca nada. El 30% del mercado es haber invertido todos tus recursos para nada, es haberlo tirado, haber perdido tu oportunidad. Y entonces, evidentemente, son, digamos, productos muy golosos, ¿no? Y lo que está pasando ahora, que hemos tenido un montón de elecciones, digamos, de gran tamaño seguidas, es que están reconfigurando por completo el escenario político de todos los continentes. Y esto no va a parar hasta que estemos todos sujetos a unas infraestructuras que estén regidas por una jurisdicción que no nos protege. O sea, por eso... En esta charla he querido hablar única y exclusivamente de esa infraestructura física que permite que las cosas pasen, porque la soberanía sobre esa infraestructura física es lo que determina todo lo demás. O sea, tienes que saber dónde está, tienes que ser capaz de repararla y tienes que ser capaz de gestionarla. En el momento en el que no eres capaz de hacer ninguna de esas cosas, no tienes soberanía sobre la estructura y entonces la estructura tiene la soberanía sobre ti. Hola, Pablo Violía de ONG Derechos Digitales. Yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices respecto de cómo que la propiedad sobre las infraestructuras por parte de empresas, pero también de gobiernos, que es algo que muchas veces se nos olvida. Estatizar algo no significa necesariamente que el gobierno va a poder abusar de él, etcétera, etcétera. Es algo que hace perder soberanía respecto de esas infraestructuras críticas. Sin embargo, la idea de que sea la ciudadanía organizada, las comunidades quienes hagan cargo de esa infraestructura, suena como algo que sería un proyecto más o menos a largo plazo, que significa crear la capacidad, la expertise,
la espalda financiera de esas comunidades o de esa ciudadanía organizada para hacerse cargo de esas infraestructuras. En ese sentido, yo te quería preguntar si crees que, así como en otras áreas de Internet, como en protocolos, regulación, etcétera, etcétera, se ha hablado mucho de la gobernanza de Internet, de la gobernanza de múltiples partes interesadas, en donde distintos actores, llámese gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidad técnica, académicos, etcétera, etcétera, ejercen un tipo de gobernanza sobre esos protocolos, sobre esas regulaciones o sobre Internet como idea. Si tú crees que la idea de una gobernanza de múltiples partes interesadas sobre la infraestructura podría ser una especie de transición entre el estado actual, en donde la posesión jurídica de la infraestructura está en empresas o en estados, a esta idea que tú propones de que sea, sea administrada por las comunidades. Muchas gracias. Pienso que ese tipo de desarrollo también es dependiente del control de la infraestructura. Es decir, otro de los grandes problemas que tenemos es que por encima de, digamos, las grandes autopistas de la red, no sabemos cuál es no sabemos cómo se gestiona el tráfico. Tenemos que hacer, yo qué sé, pues si te pones a mirar, por ejemplo, cómo funciona Facebook, tienes que hacer un trabajo tienes que hacerle una autopsia a las comunicaciones que ya han ocurrido para ver dónde tienen los servidores, qué tipo de movimientos hay entre esos servidores, a dónde va la información después de que tú la generas, en cuántos puntos existe esa información. Es decir, todo eso es otra forma del sistema, pero que está supeditado al de abajo. Yo pienso que esto en realidad es lo importante, pero ni siquiera hemos conseguido que la gobernanza, no sé, que los puntos de intercambio de Internet, por ejemplo, que son unos puntos en el mapa, donde Chile tiene uno solo, creo, que está aquí en Santiago de Chile, y cada país tiene entre 1 y 2, y están gestionados por unas instituciones muy concretas que están vinculadas a empresas muy concretas. Ni siquiera hemos conseguido que eso sea transparente. Es decir, tenemos que creernos que, el tráfico de la red se gestiona como nos dicen que se gestiona. Yo creo que en el momento en el que consigamos pues, ejerciendo nuestra soberanía sobre las estructuras, que la transparencia sea un mínimo, el mínimo común denominador de todas las redes, entonces podremos empezar a hablar de eso. Pero mientras tanto, estamos igual. Sé que estoy repitiendo una y otra vez lo mismo, pero es que yo he tardado mucho en darme cuenta de esto. Me parece de una importancia, vamos, sobrenatural. Bueno, quería preguntarte acerca de esa soberanía que tú dices que tenemos que tener con redes, y en el caso del periodismo, ¿crees que sería una forma de transparentar este tipo de cosas para que nosotros seamos soberanos y podamos gobernar nuestras propias infraestructuras y redes? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Que ¿Quieres si decir crees que si desde el periodismo se puede trabajar para conseguir esa soberanía? eso. Pues sí, quiero decir que el trabajo de un periódico es vigilar al poder, siempre, ¿no? Entonces, el trabajo principal que hacemos en el periódico es luchar contra la opacidad de las estructuras de poder. En este caso, esta es una de las más importantes. Yo no veo ninguna diferencia entre lo que llamamos las cloacas del Estado en España, ¿no? Los entresijos de la economía, de las concesiones, pues que crean cosas como la burbuja inmobiliaria, que efectivamente tienen un impacto como sobrehumano sobre la población. No creo que tenga ninguna diferencia con este tipo de infraestructuras. Es que solamente tenemos que ver lo que pasa en los sitios donde estas infraestructuras se destruyen por un desastre natural. Son demasiado críticas para dejarlas en manos de las empresas. Y hace unos meses estuve hablando con el que hasta hace muy poco era el jefe de datos de la oficina de Nueva York, y me estuvo contando que todo el trabajo que hacían en Nueva York estaba basado en un teléfono de atención al cliente, un teléfono de atención al cliente no, en un teléfono de atención del Ayuntamiento de Nueva York, que es el 311, es el teléfono para no emergencias, ¿no? Entonces es un teléfono que sirve un poco para todo, para quejarte de que un vecino hace ruido, para quejarte de que una alcantarilla huele mal, de que
hay una luz de tráfico que no funciona, o que te han puesto una multa que no debían, o para preguntar dónde tienes que ir a pagar la multa. Es decir, es un teléfono que concentra un poco todas las quejas de la ciudad de Nueva York, pero también todas las dudas de la ciudad de Nueva York. Y el día que deciden como convertir esto en un mapa de datos, descubren que tienen como una fuente inagotable de información preciosa en las manos, ¿no? Descubren cuáles son los sitios donde una señal de tráfico está mal colocada, porque generan muchas multas que los ciudadanos no entienden. Descubren dónde están los clubs clandestinos, porque generan un tipo de ruido que no es vecinal, que es de otro tipo. Descubren dónde, por ejemplo, hay una historia muy bonita en la que cuentan cómo pararon un brote de cólera en el 95, antes de que matara, bueno, después de que matara a 10 personas y antes de que matara a 10.000. Este tipo de información que viene desde abajo es útil para la ciudadanía. El tipo de Smart City que estamos haciendo en países como España no se parece en nada a ese. Son estructuras que están completamente vinculadas a empresas como, por ejemplo, Movistar, en las que el gobierno le cede, digamos, parte de la soberanía sobre los datos para que ellos les entreguen, digamos, una serie de informes que les viene bien pues, para saber dónde poner un McDonald's, ¿no? Es un intercambio que no nos beneficia a nosotros de ninguna de las maneras. Entonces, no sé si responde esto a la pregunta. Bueno, ya ni me acuerdo de la pregunta. ¿De verdad se me oye tan mal? Perdón. En tu trabajo, hola, ¿se escucha? Sí. En tu trabajo haciendo toda esta investigación y explorando en estos temas, ¿qué relación has encontrado con el tema porque estamos hablando mucho de levantar infraestructuras autónomas, soberanas, ¿no? Pero hablamos poco del espectro, hablamos poco de la politización del espectro. Hablamos, y intencionalmente los estados quieren que cada vez sepamos menos de lo que implica el espectro, cómo se administra, qué derechos tenemos sobre ese espectro, y finalmente es un recurso, algunos lo vemos como un recurso, otros lo vemos como un espacio, del cual si no tenemos conocimiento, si no tenemos conciencia de lo que implica en nuestra vida hoy, en el tema de ciudades inteligentes y todo esto, si no incorporamos la parte de espectro, nos quedamos cortas con la parte de infraestructura. O sea, no vamos a poder construir más infraestructura si no hablamos de espectro, y de cómo la infraestructura requiere de toda una política pública en torno y una soberanía en torno al espectro. No sé, ¿cómo lo has visto tú? ¿Qué es lo que te ha tocado, digamos, encontrar respecto al espectro? Bueno, en este caso, lo que hablábamos antes de la diferencia entre la ciudad de Nueva York y, por ejemplo, Santander, o los proyectos que tiene Movistar de Smart Steps, que los vienen prohibiendo en sitios como Alemania, ¿no? donde tienen grandes limitaciones a la hora de usar datos ciudadanos porque se acuerdan de lo que era la Stasi, y porque en Alemania perdieron los malos, en España no. Claro, supone una gran dificultad. Es decir, esto es como lo de Internet.org, el proyecto de Zuckerberg en África, ¿no? Que él dice, joder, pues no tienen Internet, yo puedo llegar unos balones ahí, les pongo Internet y ellos pues claramente salen ganando. Yo pongo toda la pasta y luego ya veremos cómo lo gestiono. Esto es el modelo que ha hecho que nuestra red se convierta en un campo de trabajo para multinacionales de Abu Dhabi, ¿no? Entonces, creo que el concepto... El otro día, entrevisté a Naomi Klein cuando vino a presentar su último libro y estuvimos hablando un poco de cuál había sido la gran diferencia entre Katrina y este verano el triple huracán que arrasó por el mismo sitio, ¿no? Entre Harvey, Irma y no recuerdo cuál era el tercero.
Sí, Harvey, Irma y no recuerdo, bueno, da igual. Estuvimos hablando un poco de cuál era la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque daba casi un poco de risa, por no llorar, que cuando pasó Katrina, el que estaba en el poder era George W. Bush Jr., y en ese momento nos parecía que nadie lo podía gestionar peor que él. Y este año quien estaba al cargo era Trump, y claramente en España decimos que siempre vendrá alguien que te hará bueno. Y entonces ella lo que me decía es que se sentía muy optimista porque mientras que en Katrina, después del desastre, lo siguiente que había pasado era que las grandes corporaciones, mayormente norteamericanas, habían acudido como buitres a ayudar a la ciudad y la ciudad se había dejado ayudar porque estaban literalmente con el agua hasta las rodillas. Y que sin embargo en Puerto Rico, cuando llegaron las grandes corporaciones a ayudar, ellos ya sabían a lo que venían. Es decir, yo creo que ahora el concepto de una gran empresa que viene a ayudarte con la infraestructura y que a cambio solamente quiere un poquito de amor, ya no genera el mismo tipo de respuesta, ni siquiera dentro de los medios, ¿no? Si verdaderamente hay algo que podemos hacer los medios de comunicación es recordar a qué vienen estas empresas cada vez que pasan este tipo de cosas. El espectro es un tema muy difícil porque la legislación local no tiene muy claro lo que es el espectro. Es decir, yo no sé, hay una serie que me gusta mucho que se llama The Good Wife, y en The Good Wife, o sea, es como la mejor serie de tecnología que hay, porque todos los capítulos son acerca de cómo las nuevas tecnologías están tan por delante de la legislación que los jueces ni siquiera entienden de lo que les estás hablando, ¿no? Y esto es una cosa con la que yo me encuentro todos los días, es decir, que hay cosas que no son ilegales, pero que son alegales porque la legislación simplemente no las entiende. Y pienso que va a pasar bastante tiempo antes de que resolvamos ese problema. Pero también creo que hay una serie de tecnologías que llevamos todos en el bolsillo y hablamos mucho de cómo son tecnologías espía, ¿no? que nos entregan un poco a las grandes corporaciones y están llenas de trackers que ni siquiera están registrados, y cada día se publica un artículo sobre cómo Google tiene 150 trackers repartidos por tantas aplicaciones que no aparecen en los términos de usuario y que hacen esto y lo otro, pero no nos damos cuenta de que también son tecnologías que tienen, pues yo qué sé, pues tecnologías de radio que nos permiten conectarnos de maneras que no son Internet, es decir, que nos permiten hacer redes de malla instantáneas con todas las personas que hay en una habitación, que nos permiten generar estructuras instantáneas relativamente superficiales, pero sujetas al momento en el que estamos, ¿no? Como, yo qué sé, como por ejemplo, si de repente quieres declarar un referéndum ilegal y el Estado te corta las comunicaciones, pues siempre puedes acudir a las pequeñas infraestructuras que llevamos todos en el bolsillo para montar una red de malla instantánea y fugaz, pero que te resuelve el problema en ese momento. O sea, como que estamos pensando mucho en negativo y para mí, que el espectro ahora mismo sea un poco el salvaje oeste es interesante porque permite una serie de investigaciones para, digamos, la pequeña infraestructura de bolsillo ciudadana que no sé durante cuánto tiempo podremos seguir haciendo. Hola. Voy a bajar aquí porque Hola. me está dando la luz en la cara. Sí, te quería hacer dos preguntas. Primero, si podías contar un poco de qué se trata Wifi.net, que es el proyecto de los catalanes, para que los que no lo conozcan un poco lo puedan conocer. Espera, yo traduzco. ¿Quiere que cuente lo que es Giphy.net? Y la otra pregunta era sobre, pensando que tú eres periodista, que trabajas en un diario, que hace un trabajo divulgativo, preguntarte cuáles serían como las tareas específicas para los periodistas en estos temas, es decir, qué cosas deberían ver, sobre qué deberían investigar, qué deberían divulgar. Vale, la primera pregunta es mucho más fácil que la segunda. Giphy.net, no sé cuánta gente lo conoce aquí, pero es básicamente una fundación que se dedica a ayudar a distintas cooperativas en distintas partes del mundo a generar su propia infraestructura de telecomunicaciones. Entonces, empezó llevando esa infraestructura, básicamente antenas y cableado, a
zonas de Cataluña donde Movistar no quería llevar infraestructura porque a lo mejor había pocos vecinos y no le parecía comercialmente apetecible. Y lo que pasó fue que descubrieron que montar la infraestructura cuando lo haces entre todos no es tan caro, que poner unas cuantas antenas en la terraza de unos cuantos edificios cuando te pones... Esto a mí me gusta mucho porque es un poco como las redes wifi no sé, como del 2000, ¿no? No sé si aquí había, pero antes de que llegara la fibra y el super ancho de banda y todo eso, esas redes que montabas con latas de Pringle, cuando tenías una conexión en casa y querías que la conexión te llegara a la terraza de abajo y compartirla con un vecino y entonces triangulabas y eso, nosotros teníamos un Madrid Wi-Fi y un Barcelona Wi-Fi y un San Sebastián Wi-Fi y yo que entonces ya escribía en un periódico sobre tecnología, vi como determinadas empresas, como por ejemplo La Fonera, que es una de las empresas que más me disgustan en la vida, utilizando un poco el lenguaje de esas redes wifi, ¿no? Que era un lenguaje muy libertario, ¿no? Muy de nosotros alquilamos la infraestructura telefónica, pero entre nosotros montamos lo que queramos y yo me organizo con todos los vecinos para que los chicos en el patio puedan tener internet. Como que se apropió un poco de ese tipo de espíritu para vender su propia historia y con su propia historia se cargó las redes wifi. Y de repente Giphy.net lo que propone es, pues eso, volver a reestructurar esas comunicaciones y ponerlas en manos de los vecinos. Y ellos no deciden cuál es la gobernanza de esas redes. Ellos lo que hacen es explicarles cómo funciona la infraestructura, conseguirles la infraestructura por un precio razonable y ponérsela en marcha. Pero ¿qué tipo de red va a ser esa? Si va a ser centralizada, descentralizada, si va a ser... Esto no lo deciden ellos. Lo normal es que sea descentralizada porque el espíritu mismo de esa comunidad la predispone hacia eso, ¿no? Pero es bonito porque como que nos demuestra que con el precio que nos ahorramos pagando a una operadora que está cobrando, no sé, como 50 veces por encima del precio y te está dando un servicio lamentable la mayor parte de las veces, puedes conseguir una red que no solo te conecta al mundo, sino que te conecta a tus vecinos también, ¿no? Y en la que se reúnen para discutir qué tipo de red quieren y para qué les va a funcionar y qué tipo de actividades van a desarrollar con el ancho de banda que les sobra. Yo, una de las cosas que he aprendido este año es que las redes de fibra óptica que corren por debajo de las ciudades, solamente estamos usando un número súper pequeño, porque hay una cosa que se llama la fibra oscura, que ¿cuánta gente aquí sabe de la fibra oscura? Pues yo me enteré este año. Y la fibra oscura es un porcentaje muy alto de la fibra óptica que hemos pagado todos a empresas como Movistar, que no se usa porque no hace falta. O sea, estas empresas cuando entraron, digamos, abrieron el suelo para poner su fibra, decidieron, lógicamente, poner mucha más fibra de la que necesitaban porque en algún momento iban a necesitar más y volver a abrir el suelo les salía mucho más caro. Pero por el tipo de... porque como bien sabéis, la información cada vez viaja más deprisa en lugares más pequeños, en espacios más pequeños, toda esa fibra sobra y entonces es como que tiene su propia soberanía, porque tú puedes alquilar esa fibra, cosa que al gobierno catalán tampoco se le ocurrió. Pero me parece interesante que todos estemos sujetos a una jurisdicción por una infraestructura que literalmente corre entrelazada a otra infraestructura que tiene otra jurisdicción completamente distinta porque pertenece a otra categoría comercial, ¿no? Entonces, Giphy.net de alguna manera lo que propone es un paralelo a eso, pero gestionado por la comunidad. Y me gusta el ejemplo porque se ha convertido en la red libre más grande del mundo, porque evidentemente, además de dar la infraestructura, ellos intentan por todos los medios conectar unas comunidades con otras y de momento no se han puesto a tirar cables submarinos, pero también pienso que de la misma manera que con la crisis de los .com las grandes operadoras compraron esos cables de las operadoras estatales que entraron en quiebra, a lo mejor si la comunidad es lo suficientemente grande son estructuras que se pueden recuperar. Pues una vez más creo que visibilizar el sistema siempre. Es decir, a mí me preocupa que estemos pensando tanto en el software cuando el hardware es lo que determina todo. Creo que
yo qué sé, pues en España, por ejemplo, hace unos meses tuvimos un escándalo porque resulta que la red que gestiona todos los datos jurídicos, que es una red que ha estado pagada por el Estado y en la que pues eso, todos los datos de todos los casos de toda España están almacenados, ¿no?, con nombres y apellidos, y evidentemente está llena de datos extremadamente delicados. Pues hubo un fallo de seguridad que en realidad era estructural, que no era un fallo de seguridad, sino que alguien descubrió que el sistema tenía más agujeros que un calcetín viejo, y aún ahora estamos intentando saber cuáles fueron las empresas contratadas para generar ese software y para gestionar ese software, que es de una importancia, digamos, mayúscula dentro de la sociedad, ¿no? Y que además está pagados con dinero público. Y yo, cuando lo vi, pensé, estoy segura de que todas las empresas que han participado en la elaboración de este software son las mismas empresas que se dedican a gestionar, por ejemplo, la nueva Oystercard que tenemos, que tiene datos de todo el mundo y de sus viajes, a gestionar, yo qué sé, pues todas las grandes administraciones del Estado probablemente están gestionadas por software que han escrito los mismos tíos, y no podemos saber quiénes son. Entonces yo creo que nuestro trabajo es intentar descubrir esas redes, ¿no? Uno de mis artistas favoritos generaron un mapa en los 90 que se llamaba Day Rule, en el que simplemente explicaban quiénes eran los CEOs de las empresas y dónde compartían mesas con multinacionales como Coca-Cola, como McDonald's, etcétera, cómo compartían sillas en las juntas de direcciones de otras empresas, ¿no? Y ya solamente viendo el dibujo que hacían, es decir, quién estaba en estos 3 sitios a la vez y estaba conectado con digamos, este ministerio o este ayuntamiento, no sé qué, ya entendías la mayor parte de las cosas, ¿no? ¿Por qué Coca-Cola era capaz de chuparse el agua en una región donde hay mucha sequía sin que le pasara nada? ¿Por qué? Pues toda esa información yo creo que es nuestra responsabilidad de periodistas. ¿Qué pasa? Que en los últimos años la gente que está haciendo el mejor trabajo periodístico no somos nosotros, porque nosotros estamos todos trabajando para Google, estamos todos intentando sacar la noticia antes, todos intentando llegar antes que los demás para poder tener un ranking de Google, es como tóxico, ¿no? Y sin embargo, hay una serie de, yo qué sé, de artistas. James Bridle, por ejemplo. No sé si conocéis a James Bridle, es uno de mis artistas favoritos. Tiene como 12 años y tiene más proyectos periodísticos interesantes que yo. ¿Por qué? Porque se lo puede permitir, porque puede estar 2 semanas, porque puede estar 2 meses o puede estar medio año persiguiendo una noticia. Por ejemplo, tiene un artículo que recomiendo muchísimo sobre las cámaras de vigilancia de tráfico en Inglaterra. Uno se piensa que las cámaras de vigilancia del tráfico son cámaras que se dedican a registrar si te estás pasando de velocidad. Pero no, son sistemas súper elaborados de captación de imagen, y tu matrícula está vinculada a tu persona, ¿no? A tu familia, a tu carnet de identidad, y a dónde vas con el coche y dónde aparcas y dónde estudian tus hijos. Y toda esa información está vinculada a un sistema que es completamente opaco. Bueno, pues la persona que hizo la investigación, la única en el mundo sobre ese sistema, ha sido él. Y si yo me siento a pensar ¿cómo puedo hacer lo mismo pero en España? Necesito que mi jefe me dé 2 semanas libres y no las tengo. Es decir, tenemos un problema ahí, pero que no sé cómo se puede solucionar, pero supongo que con organizaciones como las vuestras, entre unos y otros, a lo mejor podemos coordinarnos mejor para hacer otro tipo de trabajo. Ya estamos, muchas gracias. Voy a usar este mismo micrófono. Te agradecemos, Marta, nuevamente también por compartir desde el mundo del periodismo, como bien decía la pregunta de Chiara, lo que significa también explicarle esto a los ciudadanos. Ahora quiero un poco orientar un poco cómo va a ser el día de hoy, porque hoy día cambiamos salas y también quiero compartir unos cambios que hay en los talleres y charlas abiertas que vamos a tener mañana. Entonces, lo primero es contarles, hoy día estamos funcionando en 2 salas que están en el 2.º piso de la Escuela de Periodismo, la A4 y la A5, una está al lado de la otra, y luego hay también algunos paneles que están en la sala B4, gracias, Chiara, y hay también una mesa, que es Espacio de Saberes, que se va a
unos aularios. Los aularios son los edificios nuevos que están acá. El aulario B es el que está más cerca del edificio del liceo, o sea, entrando por acá a mano izquierda. Va a haber un cartel indicando la sala, porque me parece que la sala es la 7, B7, claro, del aulario B. Y luego, ahora tenemos un café esperándonos afuera. Los cafés de la tarde, igual que ayer, son en el piso -1. Y para mañana, aquí es donde quiero invitar también a que los talleristas y los charlistas que van a estar mañana, pues son talleres libres que están pensados para ustedes, son los siguientes. Primero, tenemos mañana de 9 a casi 1 de la tarde, que es también el momento de cierre del Habits, que desde ya los invitamos a todos. Va a haber un cóctel de cierre mañana desde la 1 de la tarde, va a ser un cóctel brunch, ¿no? Exacto, con vinito, con champaña, para que nos despidamos, porque ya mañana en la tarde no hay más actividades. Entonces, mañana desde las 9:30 hasta la 1 va a estar Loreto Bravo en un taller de seguridad digital para todos ustedes, y quiero pedir a la Loreto que nos explique un poquitito de qué se va a tratar el taller. Gracias, Pati. Bueno, los invito sobre todo porque en el contexto que estamos del Instituto de la Escuela de Periodismo, a mí me gustaría compartir un poco con periodistas el tema de la seguridad, el uso de los teléfonos celulares, ¿no? Creo que es importante que reflexionemos sobre lo que implica, las ventajas y las limitaciones que tiene tener un teléfono celular en nuestras manos, cómo, por ejemplo, esto implica, por ejemplo, pensar no solo en la seguridad de nosotras como periodistas, sino en la seguridad de nuestras fuentes. Por ejemplo, eso es un tema que es importante, que tenemos que tomar conciencia porque es parte de la ética periodística. Entonces, la idea es que exploremos, nos metamos en este terreno de la telefonía celular, de la privacidad, de todo lo que es la recolección de datos, ¿no? Y qué podemos hacer frente a eso, como las distintas estrategias de mitigación, por ejemplo, que existen, y también las estrategias como de prevención frente a este tipo de temas que tienen que ver con la vigilancia. Entonces, los invito, va a ser un taller compartido, van a haber otras compañeras también que van a estar compartiendo su experiencia. Eso, gracias. Y en paralelo tenemos en la mañana, también a las 9:30, una charla, taller acerca de lo que han sido las campañas de denuncia sobre el caso mexicano de gobierno espía. Ese charla taller va a estar dada por Mayeli Sánchez de Técnicas Rudas, que va a estar en la misma sala que sale ahí en el programa, solamente que no es Diana Centeno, sino que Mayeli Sánchez. Y luego del café, a las 11:30 también, va a estar Vasily Berberis en una charla, una conversación abierta, donde se va a hablar acerca de la censura en Internet, que es también una mirada, una propuesta metodológica de trabajo para quienes estén interesados. De todas maneras, les vamos a estar mandando un correo recordando estos cambios de los talleres y charlas de mañana, y invitarlos desde ya a que se queden después a la 1 al cóctel de cierre, al brunch, a que nos despidamos, etc. Así que nada, que tengan un súper buen día, un segundo día. Ya están puestos los carteles para los moderadores que empiezan en las mesas a las 12, así que nos estamos encontrando y nada, que tengan una súper buena sesión de… Perdón. ¿Alma? Ah, sí, el café arriba, sí, ya. Ahora no espero un café afuera, ahora sí que hay café. Sobre todo para la gente de Brasil. Gracias. Chao.